El pasaje de hoy es Génesis capítulo 37, versículos 12 al 22. Leamos juntos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Amén. Hoy, a través de la historia de José, queremos examinar cómo Dios provee en nuestras vidas. Especialmente, queremos ver cómo fluye la providencia de Dios en medio de una vida que no cambia, a pesar de nuestros esfuerzos y afanes por vivir con celo y justicia. José tenía 17 años y vivía con su padre, recibiendo su amor especial. Él era el hijo de Raquel, a quien Jacob amaba, y no vivía con los hijos de Lea, quien también era la esposa legítima de Jacob. Como vimos ayer en el versículo 2, dice: Esta es la historia de la familia de Jacob. Y luego continúa: Y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Jacob no hizo que José pasara tiempo con los hijos de Lea, sino con los hijos de las siervas de Lea y Raquel, quienes en términos antiguos no eran esposas legítimas, sino concubinas. Si pensamos por qué lo hizo, podríamos suponer que, aunque era un hijo que Jacob tuvo en su vejez, los hijos mayores, que conocían bien la relación entre Lea y Raquel, ya eran adultos. Quizás Jacob quería alejarlo un poco de los hijos de Lea y hacerlo convivir con los hijos de Bila y Zilpa, las siervas de Raquel, que eran más cercanos en edad y con quienes podría ser menos odiado. Entonces, José va a Siquem para encontrarse con sus hermanos, que apacentan las ovejas, por encargo de su padre. Aquellos que tienen nuestra aplicación de adoración, habrán visto en el contenido de la música de fondo, que la distancia desde Hebrón, donde se alojaban, hasta Siquem era considerable. José fue hasta Siquem siguiendo la orden de su padre. Pero al no encontrar a sus hermanos en Siquem, fue hasta un lugar llamado Dotán. En línea recta, la distancia es de unos 20 a 25 kilómetros, pero como apacentaban las ovejas en una zona montañosa, se dice que tuvo que caminar unos 30 kilómetros más. Es decir, José ya había recorrido una distancia tal que podría haber regresado diciendo: Ah, no sé dónde están mis hermanos. Sin embargo, lo vemos yendo aún más lejos. Por eso, en la última parte del versículo 2, hay una frase que dice: E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Esto nos muestra a un José que, si sus hermanos hacían algo mal, no dudaba en ir y contárselo a su padre. Por lo tanto, podría haber ido a decirle a su padre: Les dijiste que fueran a Siquem, pero no fueron allí, estaban en otro lugar. Sin embargo, podemos ver a José cumpliendo y obedeciendo fielmente la orden de su padre. No obstante, esta fidelidad de José, al encontrarse con su actitud inmadura de joven, produjo resultados no intencionados. José era alguien que contaba sus sueños a sus hermanos sin ninguna consideración. Y sobre las faltas de sus hermanos, aquí en el versículo 2 se habla de la mala fama de ellos, y el receptor de esa información sería su padre. Él informaba sin reparos las faltas de sus hermanos, como si pensara: Hermano, hiciste mal, así que debes ser reprendido. Era una actitud de ser el hijo de papá, fiel a su padre, pero no a sus hermanos. ¿Acaso no tuvieron un hermano menor así en su familia? Uno que parece portarse muy bien con los padres, pero que es muy molesto con uno. Sí,
En mi casa había uno que era muy buen estudiante. Yo era el hijo que jugaba mucho, y tenía un hermano menor que estudiaba muy bien. Y si yo hacía algo mal, ese hermano que estudiaba bien iba y decía: mi hermano mayor hizo esto. Era muy molesto. Pero cuando mi madre levantaba la vara para castigarme diciendo: tú, bribón, mi hermano decía: no le pegues a mi hermano, lo que lo hacía aún más detestable. Si me iban a pegar por su culpa, puede que algunos de ustedes hayan tenido experiencias con hermanos así. En cualquier caso, Jacob obedece fielmente la palabra de su padre y actúa con la justicia que posee, pero esto, al encontrarse con su propia actitud inmadura, produce un resultado inimaginable. Sus hermanos intentan matarlo. Cuán detestable era, cuánto odio había acumulado de sus hermanos, que ellos intentaron matarlo. Pero cuando pensamos qué clase de hermanos eran, vemos que el que intenta salvar a José, cuando sus hermanos quieren matarlo, es Rubén. Como era el primogénito, podríamos pensar que es natural. Pero más tarde, cuando los hermanos dicen que lo maten, el que dice: no matemos a nuestro hermano, fue Judá. Es decir, no fueron los hijos de Bila y Zilpa, con quienes vivía y tenía una relación cercana. Fueron Rubén y Judá, de quienes Jacob había querido mantener distancia, los que intentaron salvar a su hermano menor. Y los hermanos que vivían cerca de él albergaron el deseo de matarlo. Al ver esto, uno se pregunta qué tan mal se habría portado, qué tan odioso les parecía, para que los hermanos que vivían cerca quisieran matar a José. El pasaje de hoy nos hace reflexionar un poco sobre el hecho de que vivir cerca o estar juntos no es lo más importante, sino el corazón con el que nos tratamos mutuamente. Vemos que si no se gana el corazón del otro, pasar mucho tiempo juntos puede generar un odio aún más profundo. Los hermanos llegaron a pensar en matar a su hermano menor, José, lo que nos muestra que el odio en la familia había llegado a un extremo. Sin embargo, incluso en medio de esa crisis, Dios provee y protege a José. En medio de los hermanos que querían matarlo, Dios permite la intervención de Rubén, quien dice: no toquemos la vida de nuestro hermano. Pero no se detiene ahí. La intención de Rubén, como se menciona en el versículo 22, era devolverlo a su padre. Pero Dios no solo se conformó con proteger la vida de José. Él quería cambiar las actitudes inmaduras de José. Por eso, en lugar de esa mano de salvación, permite que sea vendido como esclavo en Egipto. En ese proceso, podemos observar cómo José va cambiando paso a paso. Dios transforma el corazón inmaduro de José, que tenía justicia y celo, y lo convierte en un José capaz de mirar a su alrededor. Así, la apariencia inicial e inmadura de José, su rectitud y celo, y su actitud de señalar directamente las faltas de sus hermanos mientras recibía el amor de su padre, se transforman. A través de un dolor y un sufrimiento mayores, él llega a reflexionar sobre toda su vida y a discernir más profundamente la providencia de Dios. Por eso, a pesar de las faltas de sus hermanos, si pensamos en el José del capítulo 37, él podría haber dicho: ustedes hicieron esto, esto y esto mal. Pero el José que ahora se enfrenta a sus hermanos que le piden perdón, se ha transformado y les dice, como en el capítulo 45 versículo 5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Al ver esta parte, recuerdo la confesión de fe del pastor Spurgeon y del pastor John Wesley, quienes desarrollaron una fe notable durante el movimiento pietista en Inglaterra. Resumiendo sus palabras, dicen esto: arrepiéntete de tu justicia y de tu celo. ¿Qué significa esto? Significa arrepentirse de vivir como un ser justo sin Dios, de vivir con un celo propio sin Dios. Yo mismo puedo parecer justo. Yo mismo puedo estar viviendo mi vida con el máximo esfuerzo y celo. Pero si en ello no están la justicia de Dios y la voluntad de Dios, esa justicia y ese celo son en vano. El pastor John Wesley y el pastor Charles Spurgeon nos dicen que nos arrepintamos de nuestra justicia y nuestro celo, con los cuales, al vivir sin Dios, podemos herir a otros, juzgarlos y condenarlos. En nuestra vida, a veces enfrentamos dificultades. Al mirar mi vida, quizás haya quienes se pregunten en medio de su angustia: me esfuerzo por guardar bien la palabra de Dios, y hago lo mejor que puedo para cumplirla,
Pero ¿por qué tengo estas dificultades? ¿Por qué los problemas de mi vida no se resuelven así? Adoro con fervor y oro con fervor. ¿Cuál es el problema? Quizás Dios desea transformar ese celo y esa justicia míos en una forma más madura. Así como Dios hizo madurar a José, para que fuera la persona que él deseaba. Así como transformó a un José justo y celoso en un José aún más admirable, Dios a veces, a través de su providencia, nos transforma en personas de Dios de una dimensión más elevada de la que podemos imaginar. Que todos nosotros podamos recordar que existe una voluntad de Dios que trasciende lo que podemos prever, y así continuar nuestra vida de fe. Los bendigo.